pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Me encanta ver muchos nombres conocidos. Por favor, les pedimos que pongan su nombre y su empresa en el chat para poder después mandarles la información. Y pues bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión sobre la NOM 037 de teletrabajo. Entonces, pues bienvenidos, yo soy Graciela Zapata, voy a ser su facilitador el día de hoy. Y ¿cómo vamos a estar trabajando? Vamos a tener una presentación, pero por favor, si en algún momento tienen alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano y trataremos de contestar sus dudas. Entonces, pues vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Vamos para ver aquí. Ahí ya están viendo mi pantalla. Y ahí ya ven la primera diapositiva. Sí, maestra. Sí. Perfecto. Pues bueno, pues vamos a dar inicio con esta nueva norma oficial mexicana que acaba de ser publicada, que habla de lo que es el teletrabajo con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues vamos a tratar de dar un panorama general de qué habla esta norma y cómo va a tener que ser su plan de trabajo para poder cumplir con ella. Entonces, pues iniciamos. Para los que no me conocen, me presento, soy la maestra Graciela Zapata Sierra. Yo soy la directora de operaciones de GIEI Mexicana y, como les decía, en esta ocasión yo voy a ser su facilitador para empezar a revisar esta norma. Entonces, esta sesión tiene como objetivo el brindarles un panorama general de cuáles son los puntos claves a trabajar para el cumplimiento de la norma 037 de teletrabajo. Y lo primero que tenemos que hablar antes ahora sí que de entrar en materia, es calmarnos, ¿vale? La norma se publicó en este mes. Sin embargo, si nos vamos a los transitorios, vamos a empezar por atrás, ¿no? Por la última parte de la norma. Nosotros podemos ver que la norma nos está dando 180 días naturales posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada en vigor de esta norma es el 4 de diciembre de este año, ¿no? Del 2023. Entonces, eso es importante que lo tengamos en mente, porque con esta norma es una norma que dicen que nos está llegando tarde, ¿no? Nos está llegando después de la pandemia, cuando todos nos vimos obligados en mayor o menor medida a tener que hacer teletrabajo. Entonces decimos que esta es una norma que llegó un poquito tarde y se dio un fenómeno muy simpático con esta norma. El proyecto de norma se publicó el año pasado. Toda norma oficial mexicana, como ustedes saben, es de aplicación obligatoria para todo el territorio nacional y para su publicación lleva un procedimiento. Este procedimiento incluye el que primero se publica el proyecto de norma. Una vez que se publica el proyecto de norma, este proyecto, toda la población puede revisarlo y puede hacer comentarios a la norma. Además de que hay grupos especializados que se encargan de generar la norma, todo aquel interesado puede emitir sus opiniones sobre la norma antes de su publicación. Y fue algo muy interesante, les decía, porque se dio un fenómeno bastante raro con esta norma cuando se publicó el proyecto. En muchos casos, muchas empresas la tomaron como que ya se había publicado la norma. E inclusive, si ustedes hacen un poquito de búsqueda en internet, van a encontrar que había empresas que inclusive ya te ofrecían la consultoría o ya te ofrecían cursos de cumplimiento de la norma, porque inclusive encuentras noticias en internet de ya tenemos norma de teletrabajo, cuando no era así, ¿sale? Lo que sí tenemos desde hace 2 años o sea, desde el 2021, es que el teletrabajo entra ya oficialmente a la Ley Federal del Trabajo como una forma de trabajo reconocida. Entonces son 2 cosas diferentes y es importante que nos ubiquemos ahí, porque en muchos casos he estado escuchando algunas dudas así de, oye, es que ya tenemos que tenerlo, ¿y para cuándo? No, tenemos de aquí a diciembre para poder cumplir con esto. Entonces, lo primero que nos tenemos que
que anotar ahí es que todavía tenemos tiempo para cumplirla y vamos a tener todo este periodo para poderla cumplir. Eso es importante, ¿no? O sea, no es algo que tengamos que ya vamos atrasados, no. Vamos en tiempos y la gran mayoría de las empresas, como ya existía el proyecto de norma, empezaron a tratar de cumplir ya algunas cosas. Sin embargo, si revisamos del proyecto de norma a la norma oficial mexicana que ya se publicó durante este mes, vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es teletrabajo y qué no, porque esta es la primera cosa que nos tiene que quedar bien clara. Y para eso nos vamos a ir directamente a la Ley Federal del Trabajo. Todo el capítulo, el capítulo 12 bis habla sobre teletrabajo. Este es un capítulo que se adicionó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? En enero del 2021. Entonces, la norma dicen que está llegando un poco tarde. ¿Por qué? Porque ya estábamos hablando de teletrabajo a nivel legal desde enero del 2021 y faltaba todavía por ahí el que surgiera la norma. Entonces, tardó tanto, aunque realmente si analizamos los tiempos legales, es más o menos lo que tarda en manejarse una norma. Perdón por esta diapositiva tan llena de letras, pero no quería dejar, eso que vemos en pantalla, que es el artículo 330A, es realmente la definición de lo que es el teletrabajo en sí, ¿sale? Ahora, ¿qué tenemos que ubicar de esta definición? ¿Y por qué me voy primero a la ley? Porque si nosotros revisamos la definición de teletrabajo que viene en la norma 037, vamos a ver que es una definición que es un resumen de este artículo, pero no viene completa, ¿sale? Entonces, por eso es importante irnos directamente a la definición de teletrabajo. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Pues nos dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de las actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. ¿Qué quiere decir? Tradicionalmente hablamos de un centro de trabajo. Entonces, esta forma de trabajo es una forma disruptiva porque aquí, en vez de que el trabajador vaya al centro o al establecimiento del patrón para realizar sus labores, se va a quedar dentro de su domicilio o algún otro lugar donde se acuerde para hacer sus labores. Entonces, esa es como la gran diferencia, ¿no? Que es un lugar distinto a las instalaciones y donde se utilizan tecnologías de la información y de cómputo para manejar la información. Entonces hablamos de que tiene uso de tecnologías, como lo estamos haciendo el día de hoy, y otro de los puntos importantes, no les voy a leer la definición completa, de hecho esta presentación se las vamos a hacer llegar. El otro punto importante es lo que vemos hasta abajo, donde dice que para que se considere teletrabajo y entren todas las cuestiones de las que habla este capítulo de la ley, es que las relaciones laborales o las actividades laborales que se desarrollen tienen que ser más del 40% del trabajo en el domicilio del trabajador. ¿Sale? O sea, ¿qué quiere decir esto? Más del 40% trabajo, ¿qué tal? Del 40% del tiempo que realice de mi trabajo, cuando lo hago fuera, entonces se considera teletrabajo. Y no se considera teletrabajo cuando de forma esporádica u ocasional se realicen las tareas desde otra localización o desde el trabajo. Entonces, este es un punto que tenemos que tener como muy en la mira para definir qué es teletrabajo. Aquí en la pantalla ahora están viendo la definición que viene de teletrabajo en la norma 037, que si se fijan, este es uno de los puntos que ha generado muchas dudas porque si ustedes se fijan en la definición es una síntesis del artículo que veíamos hace un momento, ¿no? Entonces, la primera parte es exactamente la misma, pero no viene tan especificado como viene
en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, una de las primeras recomendaciones es que si queremos entender a cabalidad lo que es la norma 37, primero nos tenemos que ir a este capítulo de la Ley Federal del Trabajo para poder entender de dónde emanan muchas de las cosas que nos menciona la norma 037. ¿Ok? Ahora, también en la primera parte de la norma vamos a ver que nos define qué es una persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. Y aquí vamos a ver que es una persona trabajadora que presta su servicio personal remunerado y subordinado en lugares fijos, ojo con esto, distintos al centro de trabajo, y utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el desempeño de sus labores de teletrabajo. Entonces aquí lo que estamos manejando, y aquí es un punto importante de tener en mente, es que es cuando el trabajo es en lugares fijos, que tienen que ser previamente acordados, no es de que puedo trabajar en cualquier lado. Okay. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta norma oficial mexicana? Pues bueno, lo que pretende esta norma es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los lugares de trabajo en donde las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo realicen sus actividades. Entonces, esta norma va a regir el lugar donde la persona está realizando el teletrabajo, en muchas veces la casa del trabajador. Entonces eso lo vuelve algo nuevo, algo complicado y algo que no habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Prevenir accidentes y enfermedades, así como promover un ambiente seguro y saludable en su entorno laboral. Entonces, fíjense qué interesante, por primera vez una norma de seguridad y salud del trabajo se va a meter con una parte, ahora sí que un ambiente donde se desarrolla el trabajador, pero que no es el centro de trabajo. Y como ya les comentaba al inicio de esto, esta es una norma donde su campo de aplicación es para todos los centros de trabajo que cuenten con personas teletrabajadoras en toda la República. Esta norma aplica exactamente igual para toda la República Mexicana y es de aplicación obligatoria. Ahora, esto es un punto importante. Toda norma oficial mexicana de seguridad y salud, siempre para su mejor comprensión, va a estar relacionada con otras normas. Aquí la norma 037 nos va a marcar que sobre todo nos hace referencia a estas tres normas. A la norma 019 de la Secretaría del Trabajo 2011, que es la que nos habla de la constitución, integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. ¿Por qué nos menciona la norma 19? Porque vamos a ver ahorita que esta norma 37 le confiere a la Comisión de Seguridad e Higiene nuevas atribuciones. Entonces, por eso es que tenemos que referirnos a la norma 19, perdón, que es la que nos habla de cómo se constituye y cómo funciona esta comisión. Entonces, este es un punto bien importante porque esta norma nueva le confiere también nuevas atribuciones a esta comisión. Luego la norma 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2009, que habla de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. La norma 30, yo siempre he dicho, y muchos de ustedes me lo han escuchado en alguna ocasión, yo siempre digo que debería ser la norma 1. ¿Por qué la norma 1? Porque de la norma 30 se desprende, a través de su análisis, todo el plan de trabajo anual que debemos de tener en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta norma, al hablar de un ambiente laboral totalmente diferente a lo que veníamos manejando con las otras normas, pues va a generar que se necesite agregar a este plan de trabajo anual un nuevo capítulo, una nueva sección que tenga que ver específicamente con la parte de teletrabajo, y por eso es que la menciona. Y por último, está referenciada la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo 2018, que también es una norma muy nueva, que la revisamos incluso en un webinar a principios de este mes, donde esta norma habla de la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo.
Algo interesante que tiene la norma 37 es que al tener una dinámica totalmente diferente de trabajo, al no estar en un centro de trabajo tradicional, sino estar trabajando desde nuestra casa o desde otro punto de trabajo diferente, esto nos va a marcar que los riesgos de tipo psicosocial puedan cambiar. Una de las cosas interesantes que se vio durante la pandemia es que las personas trabajadoras que vivían con violencia en su ámbito personal o en su ámbito familiar, con el teletrabajo durante la pandemia, normalmente estas condiciones se incrementaron tristemente. Entonces, por eso es que la norma 35 se vuelve una norma de referencia para esta norma de teletrabajo y se vuelve un punto sumamente importante y que no debemos de perder de vista. Ok, pues vamos a entrar de lleno ya a la norma 37. Entonces ya vimos cuál es el objetivo, cuál es el campo de aplicación, cuáles son las normas de referencia que tenemos que tener en mente. Entonces, junto con las normas de referencia, también recuerden revisar esta parte del capítulo de la Ley Federal del Trabajo, que habla precisamente sobre el teletrabajo. Y como cualquier otra norma de seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver que encontramos en su capítulo 5 las obligaciones del patrón, mientras que en su capítulo 6 de la misma norma vamos a encontrar las obligaciones de los trabajadores, y esta es la parte que vamos a tratar de desmenuzar lo más posible el día de hoy. Me voy a ir un poquito rápido porque son muchos puntos, para que podamos tener como un panorama muy general de todo lo que nos marca esta norma. Entonces, pues vamos a iniciar con las obligaciones del patrón. En el 5.1 dice que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es contar con un listado actualizado de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, y nos da una serie de requisitos mínimos que debe de contar este listado. Ahora, si nosotros revisamos estas cosas que debe de contar nuestro listado, vamos a ver que algunas cosas son cosas que están consideradas bajo la Ley de Manejo de Datos Personales como información sensible. Entonces, por lo mismo, hay una nota dentro de este mismo punto que podemos ver ahí en pantalla, que dice que la confidencialidad de los datos contenidos en este listado va a ser responsabilidad del patrón. Por lo tanto, tenemos que referirnos también a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces es importante tener esta parte ahí, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener un listado de cuántas personas están cayendo en esta modalidad de teletrabajo. Ese va a ser como nuestro primer punto a cumplir. En este mismo punto, en el 5.1.1, habla de que, y aquí es interesante que lo revisemos, que los lugares de trabajo que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo proponga, o sea, ¿qué quiere decir? Esta norma pone al teletrabajo como una modalidad de privilegio. ¿En qué sentido? De que no todos los trabajadores pueden ser elegibles para esta modalidad, y que va a ser una condición de trabajo de mutuo acuerdo entre el patrón y el trabajador. Y este trabajador va a proponer y a acordar con el patrón dónde se va a realizar y las condiciones en las que se va a realizar el trabajo. Pero estos lugares, que puede ser mi casa, por ejemplo, tienen que cumplir por lo menos con estas dos condiciones que vemos en pantalla. En el A, disponer de conectividad para el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y B, contar con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en el buen estado de las instalaciones eléctricas, con iluminación, ventilación y condiciones ergonómicas. ¿Qué quiere decir? Estas condiciones no son obligación del patrón, es obligación del patrón verificar que se cumplan, pero no son obligación del patrón, ¿sí?, el dárselas al trabajador para que pueda hacer teletrabajo. Esas son condiciones que el trabajador
tiene que dar para poder realizar el teletrabajo. Y este es un punto interesante porque esta es una de las cosas que como que no nos han quedado muy claras o que se van a prestar para muchas dudas o muchas preguntas por parte de los trabajadores. Entonces, esto lo manejan en este punto. Ahora, nos vamos al 5.1.2 y vamos a ver que aquí nos maneja que los lugares de trabajo propuestos por un trabajador aspirante a la modalidad de teletrabajo y convenidos con el patrón conforme al contrato colectivo reglamento interior de trabajo deben de ser fijos y siempre que estos garanticen que se cuentan con lo requerido en los incisos A y B del numeral 5.1, que es lo que acabamos de revisar, ¿sí? Y que cumplan con lo establecido en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3, inciso A, que habla básicamente de lo mismo, ¿no? De que tengan un lugar fijo para trabajar. Si se fijan, no están hablando de, yo puedo hacer teletrabajo en cualquier parte, ¿no? Los famosos nómadas digitales, sino que se debe de cumplir con unos requisitos, tiene que ser de previo acuerdo. Y si se fijan, aquí habla del trabajador aspirante. ¿Qué quiere decir esto? No cualquiera puede tener esta modalidad de trabajo. Entonces, vamos a seguir viéndolo y desmenuzándolo un poquito más. En el 5.2 se establece que el patrón debe de tener una política de teletrabajo por escrito, que cumpla con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo y del reglamento interior de trabajo según aplique. Y en cumplimiento de los artículos 330C, 330D y 330E de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, una de las primeras cosas que yo tengo que generar, inclusive antes de ver quiénes van a ser mis aspirantes a teletrabajo o esto, es generar esta política de teletrabajo. Esta norma oficial mexicana trae en su parte posterior 5 apéndices. El primero, precisamente, es un ejemplo de una política de teletrabajo. Y si ustedes se fijan, aquí nos mencionan los artículos del caso, precisamente que hablan sobre teletrabajo. Y aquí esta política va a tener que ir relacionada con el contrato y con el reglamento interior de trabajo. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros tenemos para la aplicación de esta norma oficial mexicana es que empecemos por aquí, ¿sale? Porque mucha gente me ha dicho, ¿y qué hago? ¿Y las sillas? Y antes de preocuparnos por las sillas, antes de preocuparnos por si voy a pagarle el internet o no voy a pagarle el internet, es bien importante tener esta parte de la documentación clara, porque nos va a ahorrar muchos problemas a futuro, porque tienen que estar las reglas bien claras, ¿sale? Entonces, ¿dónde van a estar estas reglas? Precisamente en esta política de teletrabajo que tendrá que ir de la mano con la adecuación de los contratos, ya sean individuales o colectivos, y con el reglamento interior de trabajo. Entonces, tengo que echarme un clavado y tener una política y hacer una revisión y una adaptación de mis contratos y de mi reglamento interior de trabajo. Este punto es clave. Es de lo primeritito que nos va a revisar la Secretaría del Trabajo cuando empiece a hacer este tipo de inspecciones. Entonces, este es un punto clave y es un punto por donde podemos iniciar a generar nuestro plan de trabajo para el cumplimiento de la norma. Nos regresamos al capítulo 4 de la norma y vamos a ver que inclusive en la norma nos marcan la definición de la política de teletrabajo, y la definición que nos da la propia norma oficial mexicana es que es un conjunto de reglas que regulan los términos por los cuales se deben de desempeñarse el teletrabajo de forma segura y saludable. ¿Sale? Entonces, aquí está, otra vez aquí nos vuelve a manejar los mismos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, este es un punto clave y es el punto por el que podemos iniciar si no sabemos por dónde arrancar, ¿no? Entonces, ese es un... Ahora, en el 5.3, el patrón está obligado a informar a las personas trabajadoras bajo esta modalidad, ¿sí? Y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre los riesgos relacionados con el teletrabajo y de la posible exposición de las personas trabajadoras en esta modalidad a factores de riesgo. Y fíjense, aquí lo importante de esto es,
El patrón está obligado a informarte, tanto a ti como a la Comisión de Seguridad e Higiene, cuáles son los riesgos que tienes por hacer teletrabajo. Y básicamente esta norma nos está dividiendo esos riesgos en de dos tipos. Ergonómicos, que son sobre todo de tipo postural, y psicosociales, lo que ya mencionábamos. Por eso es que la norma 35 se vuelve una norma clave de referencia para lo que es el teletrabajo. Entonces, ya nos está marcando aquí que tenemos dos factores de riesgos: el ergonómico, que va a estar muy relacionado con la postura y el tipo de trabajo, que es un tipo de trabajo de escritorio, y con la parte psicosocial, que aquí no tiene que ver nada más con lo que les mencionaba al principio de la parte de la violencia intrafamiliar, sino también tiene que ver inclusive con cuestiones de aislamiento social, ¿no? ¿Ok? Y nos regresamos al 4.12 de la misma norma, donde nos define claramente qué es un factor de riesgo ergonómico. Y lo va a definir como aquellos que pueden conllevar un sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo, desarrollando fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo. En esta norma se van a referenciar mucho a los derivados del equipo de cómputo y herramientas, incluidas las TICs. O por el puesto de trabajo. Entonces tiene mucho que ver con la postura, con el estar largas horas frente a un monitor. Y de esto nos va a hablar también más en uno de los apéndices de la norma que veremos casi al final de la presentación. Luego, por otro lado, entonces ya vimos, en la primera parte me habla de que tengo que tener un listado de los trabajadores que están en esta modalidad, de que tengo que tener una política de teletrabajo, de que en el 3 nos habla de que tenemos que tener o comunicar cuáles son estos tipos de riesgos, y nos los divide en dos: los ergonómicos y los psicosociales. Y en el 5.4 nos habla de que tenemos que tener una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí es donde le da nuevas atribuciones a la Comisión de Seguridad e Higiene, ya que este listado debe de ser establecido por esta comisión. La propia norma en los apéndices trae un modelo de esta lista de verificación. Nuestra recomendación es, en la medida de lo posible, tratar de apegarnos a ese modelo, porque con esto vas a tener garantizado el cumplimiento en caso de una inspección por parte de Secretaría del Trabajo. Y creo que el modelo que manejaron está bastante completo y no olvida muchos puntos. A lo mejor se le podrían agregar por ahí algunas cositas, pero la recomendación es apegarnos a ya que cumple con todo lo que nos marca el capítulo 7 de la norma, que es precisamente estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben de cumplir los espacios donde el trabajador va a realizar el teletrabajo. En el 5.5 nos marcan como parte también de las obligaciones del patrón, que la Comisión de Seguridad e Higiene va a ser la que va a realizar, ¿sí?, la validación de estas listas de verificación. La norma nos marca que podemos tener dos maneras de hacer la validación de los espacios. Uno es con una visita física, sumamente complicado, o a través de la verificación de estas condiciones, donde el trabajador tendrá que llenar esta lista de verificación y tendrá que incluir evidencias de tipo fotográficas o de video para poder hacer la evaluación de estos posibles riesgos y poder aceptar el que este trabajador quede en la modalidad de teletrabajo. Entonces, esto es lo que le da a esta Comisión de Seguridad e Higiene pues estas nuevas atribuciones de validación y la verificación de los lugares. Es obligación del patrón establecer y documentar todo el proceso de implementación.
cuando hay un cambio de la modalidad presencial a teletrabajo y viceversa. Este es un punto bien importante. Una de las cosas que marca tanto la Ley Federal del Trabajo como la propia norma es que esta modalidad puede ser reversible. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo pasar de presencial a teletrabajo y también, si conviene, por mi seguridad o mi salud, puedo regresar a la modalidad de trabajo presencial. Entonces, es una modalidad reversible y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Luego, en el 5.7 habla, esta era la gran duda y una de las grandes expectativas que se tenían con la norma, ¿no? ¿Qué es lo que yo como patrón voy a tener que darle a mi trabajador para que pueda hacer teletrabajo? Y nos marca tres puntos importantes: la silla ergonómica, los insumos necesarios para el adecuado desempeño, como puede ser el envío de la información digital o la impresión, o sea, el equipo de cómputo entra en este caso. Y ojo con el C. Los aditamentos que garanticen condiciones ergonómicas o posturales del trabajador según en su jornada laboral. Algunos aditamentos de estos pueden ser elevadores para el teclado, mouse ergonómicos, en algunos casos pueden ser descansapiés, es de lo que más se habla. En el apéndice, en uno de los apéndices de la norma, habla mucho más sobre esta parte, y inclusive tenemos un apéndice que habla de cómo elegir, trae una guía de cómo elegir la silla ergonómica adecuada. ¿Ok? En el 5.8 me habla que también debo de tener un programa y una manera de cómo proporcionar mantenimiento para todas las TICs, ¿sale? De manera que podamos garantizar que el equipo que se le está dando al trabajador esté en óptimas condiciones, con dos objetivos principales. Por un lado, que el equipo funcione adecuadamente para que pueda realizar su trabajo. Y por el otro, para que también se pueda garantizar la seguridad de esos equipos para la realización de las actividades del trabajador. Entonces, aquí, como lo tenemos también para los establecimientos fijos o los centros de trabajo, tendremos que generar un programa de mantenimiento de estos equipos que se les están dando a los trabajadores. Y por aquí hay una pregunta que me han hecho varias veces esta semana y la pasada, que creo que es importante. Oye, ¿y tenemos que generar un programa de mantenimiento, por ejemplo, de las sillas ergonómicas? La respuesta es sí, ¿sale? Y tener inclusive un programa de sustitución o reemplazo de los equipos, así como lo tenemos para las computadoras, pues igual se tendrá que hacer para las sillas, ya que todo equipo tiene un tiempo de vida útil y será importante revisarlo. Oye, ¿y cómo sé cuánto me dura una silla? Pues normalmente te tienes que ir a los lineamientos o a la ficha técnica del fabricante para poder establecer esta parte, ¿ok? Si se fijan, son muchas obligaciones del patrón, ya vamos en la 9. Otra de las cosas es que por lo menos una vez al año el patrón está obligado a dar capacitación a los trabajadores de las condiciones de seguridad y salud que deben de mantener en su lugar de trabajo, ¿sale? Entonces, y para esto tiene que estar de acuerdo a lo que establece el capítulo 8 de esta norma. Entonces, debemos nuestros trabajadores en modalidad de teletrabajo deberán de tener capacitación por lo menos una vez al año. ¿En qué está enfocada esta capacitación? Pues básicamente en reducir los factores de riesgo que hemos hablado ya. Tenemos los de tipo ergonómico y tenemos los de tipo psicosocial. Ahora, ojo con esta parte, ya la habíamos mencionado anteriormente. En el 10 nos habla de establecer los mecanismos precisamente para esta reversibilidad de la modalidad del teletrabajo. ¿Ok? Entonces, es importante esta parte de la reversibilidad y que debo de tener un mecanismo para poder tener esta parte y ver cuál será el procedimiento, y el trabajador como el patrón pues deben de conocerlo y tienen que estar bien claras estas reglas. Ahora, en el 5.11 habla de que el patrón está obligado a practicar los exámenes médicos que correspondan a este tipo de modalidad.
¿sale? Principalmente tiene mucho que ver con higiene de columna, también puede tener que ver con la parte de las manos y todo lo que tiene que ver con la parte de los tendones, por el uso del mouse y todo este tipo de cuestiones. Y esto deberá de estar planificado y establecido en el plan en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, precisamente como nos los marca la norma 30. ¿Se acuerdan que les platicaba que yo la considero que es como la 1 porque es la que nos marca todo el plan de trabajo anual? En la 5.12, ya casi llegamos al final de las obligaciones del patrón, habla de que toda la documentación que se genere, ¿sí? Se deberá de poder compartir con la Comisión de Seguridad e Higiene, incluyendo lo que ya veíamos ahorita, las listas de verificación, la validación de la lista de verificación, la evidencia fotográfica y de video y los listados que comprueben los bienes y el equipo que se le está dando al personal. Esto, como ven, le da ya a la Comisión de Seguridad e Higiene un papel de actuación muy activo en la verificación de las condiciones de seguridad y salud para este tipo de trabajadores. ¿Ok? Y ojo con este es uno que a mí me llamó muchísimo la atención cuando leí por primera vez la norma, y va totalmente relacionada con la norma 35 y lo que les platicaba al inicio de este webinar. El patrón está obligado a contar con mecanismos de atención para casos de violencia familiar. Lo que les platicaba, ¿no? Dentro del trabajo, dentro del teletrabajo y ahora en la pandemia, fue evidente que el teletrabajo normalmente puede incrementar estos escenarios de violencia familiar y entre otras de las cosas que pide la norma que se considere es que una de las opciones puede ser el retorno a la modalidad presencial de manera temporal o permanente. ¿Sale? Cuando no está siendo adecuado el ambiente dentro del hogar del trabajador. Fíjense qué disruptivo es este punto, porque nos habla de la intromisión que ya tiene la vida laboral con la vida familiar y cómo se busca tener un equilibrio entre ambas, ¿no? Al estar generando el trabajo. Yo digo que esto es algo muy de la posmodernidad de la pandemia. Otra de las cosas que considera la norma y que me parece también muy avanzado en cuanto a sus principios, es que se considere el brindar apoyo y facilidades para que las personas teletrabajadoras también puedan participar como parte de la Comisión de Seguridad e Higiene, o dentro de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Entonces, esto es muy interesante porque marca un hito en la parte de la inclusión de este tipo de trabajadores dentro de las actividades de estas comisiones. Entonces, este es un punto interesante y que debemos de tener en cuenta porque es algo que no ubicamos muchas veces, ¿no? Las comisiones de seguridad e higiene normalmente se participa en la parte o se considera solamente a los trabajadores que están en modalidad presencial. Sin embargo, se tienen que brindar las facilidades para que también este tipo de trabajadores puedan participar en ambas comisiones, tanto en la de seguridad e higiene como en la de capacitación. Este es un punto interesante también. Como ven, esta es una norma muy disruptiva y que va a cambiar muchos paradigmas de cómo se venían ejerciendo algunas de las funciones y de las condiciones laborales. Bueno, pues con eso terminamos con lo que son las obligaciones del patrón y vamos a revisar rápidamente las obligaciones de los trabajadores. No sé si antes de entrar con las obligaciones de los trabajadores alguien tenga alguna pregunta o alguna duda que quieran que revisemos de una vez o nos seguimos de lleno con las de los trabajadores. ¿Qué dicen? Si alguien que quiere abrir, puede abrir su micrófono o puede levantar su mano. ¿O nos seguimos? Ay, se oye como alguien abrió su micrófono, pero se oye como con mucho eco y muy lejos.
Yo creo que tiene broncas con su micrófono. Entonces, ¿nos seguimos? Graciela, ¿puedo Sí, preguntar adelante. algo? Soy Alina. Hola, Lina, claro, claro, adelante. Oye, ¿sabes qué? Ya ves que por lo regular en este tipo de cosas hay otros criterios, como por ejemplo el número de empleados, ¿no? De 1 a 10 o así. Aquí el único criterio es el 40% del tiempo. Sí, sí, realmente aquí no hay una división como podría haber en la norma 35, que sí nos clasifica las empresas dependiendo del número de trabajadores. Aquí no, aquí la condición, o sea, tú puedes tener un trabajador o 20 trabajadores en esta modalidad. Lo que va a determinar el si es teletrabajo o no va a ser precisamente ese 40% nada más. Y básicamente si son 3 días de home office a la semana, pues es como un 60%, entonces sí aplicaría. Exactamente, Ok. exactamente. Sí, más o menos cuando haces la cuenta va a depender de la jornada laboral. Entonces aquí lo que hay que tener muy en cuenta es cuál es la jornada laboral, si estamos hablando de 5 días a la semana o si son de 6 días a la semana, pero sí, normalmente el promedio anda, si haces 2 días de home office, ya estás entrando en este punto más o menos, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, pero no, realmente aquí no hay así de, las empresas de 1 a 16 y las empresas de 16 a 50 o de más de 100 trabajadores, no, aquí no hay un punto en ese sentido. Sí, puede ser desde un trabajador hasta la mayoría de tu población laboral, ¿no? Por ahí vi una mano levantada, pero se me escapó. Tenemos a la licenciada Emma Molina de Speed Days. Dime, Emma, buenos días. Hola, buenos días, Graciela. Nada más una pregunta rápida. Por ejemplo, aquí, y si por ejemplo los empleados, o sea, se supone que el horario debe de ser, la jornada laboral debe de ser 60-40 60% en oficina, 40 en home office, pero si en realidad no lo están haciendo y o sea, está la política, pero no la están aplicando y tengo empleados de que nada más van 2 días a la oficina y 3 en teletrabajo, ¿hay alguna manera de que me revise esto la autoridad o me diga que no lo estás cumpliendo? No. A ver, no Por, entiendo muy bien. O sea, sí, o sea, está se supone que en mi establecido. empresa la política es 3 días en la oficina y 2 días teletrabajo. Ajá. Pero honestamente mucha gente no lo está cumpliendo, o sea, nada más van 2 días. 2 días a la oficina y 3 días desde su casa. Ok, o sea, están haciendo más teletrabajo que Ajá, lo establecido. sí, exactamente, Ok, ya pero entendí, ya entendí. aunque la política de la empresa está que no debe de ser, pero sí está pasando. Ok, Entonces hay una manera de que la autoridad me esté revisando esto o pues no, o sea, si ellos dicen, si en alguna entrevista ellos dicen, no, pues no, esto no está pasando, pues la libramos. no. A ver, entendamos una cosa. Lo importante es que, o sea, tu empresa ya tiene que el teletrabajo, o sea, sí están en modalidad teletrabajo porque por lo menos está establecido que el 40% del trabajo o más de Sí, eso se esté haciendo. Entonces, ajá, primero sí están haciendo teletrabajo. No sí, es un problema para la autoridad siempre y cuando sea un acuerdo, sea de común acuerdo entre el trabajador y el patrón. Si la regla está establecida de que debe de ser 60-40, pero se está manejando diferente dentro de la empresa, pero no está generando ningún tipo de conflicto, ok. no hay problema. No, lo que Ah, te va a revisar la autoridad es que tú estés cumpliendo en cuanto a las condiciones, que ok. tengas la lista, que hayas verificado que el lugar donde está haciendo el trabajador su trabajo a distancia sea el adecuado. Eso es lo que te va a revisar. Pero si no se está cumpliendo, es que dijeron 60-40 y ustedes lo están haciendo 80-20, no pasa nada. Ok, perfecto. Muchas ¿Vale? gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Ya me voy directo con las obligaciones de los trabajadores. Hay otras manitas aquí y Sí, yo también también. quería hablar. Hola. La licenciada Mayra de... Sí, le reconocí la voz. Hola, Mayra. Hola, ¿cómo están? Oye, pues nada más, como nuevamente lo que acaba de decir Emma, si no me equivoco, volver a recalcar ese tema para que nos lo sigas aclarando, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una política desde que abrimos la nueva oficina
Y efectivamente nosotros pusimos en la política que 3 días íbamos a estar trabajando aquí en Heidelberg y en la oficina de la empresa y desde casa 2 días. Pero no es así. Mucha gente llega a venir un día, 2, y rara es la vez que viene una persona 3 veces a la semana a la oficina. Entonces, es lo mismo que preguntaba Emma, la autoridad, aunque tengamos estas políticas y realmente no se están llevando a cabo en la realidad, ¿qué va a pasar? Nos van a multar, van a checar con los empleados, ¿qué va a suceder? Porque esto es lo que tenemos hoy en día. O la opinión es, no, mejor hagan lo que se está viviendo, que nada más sea el 60-40 al revés y que sí tienen que entrar con las obligaciones de teletrabajo. Mira, realmente aquí, y esto va a ser muy interesante y no tengo, algo importante es, no tengo las respuestas completas ni definitivas. ¿Por qué? Porque ni la misma autoridad sabe al día de hoy exactamente cómo lo va a revisar. La verdad es que ahorita de entrada, las inspecciones se van a ir a la parte documental. No se van, o sea, no se van a ir a la parte de, a ver, ¿estás cumpliendo en cuanto a porcentajes de tiempo? Sino más bien se va a decir, ¿tienes política de teletrabajo? O sea, Ok. eso es lo que va a haber. Normalmente cuando tenemos normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo tan nuevas como lo es el caso de esta norma, ¿qué sucede con la autoridad? Normalmente las primeras inspecciones que realizan no son inspecciones ordinarias o no son inspecciones extraordinarias como las conocemos, sino existe otro tipo de modalidad de inspección que se llama inspección de asesoría. ¿Sale? Entonces, Ok. ¿qué hacen en estas inspecciones? Viene la autoridad, te notifica y te revisa normalmente solamente esta norma. No te revisa toda la normatividad, sino te revisa esta norma y probablemente las normas que están referenciadas, las que hablábamos al principio. Y va a revisar el cómo lo estás cumpliendo, pero si algo te está faltando o algo no lo estás cumpliendo al 100%, eso en este caso, en esta primera inspección, no te va a generar ningún tipo de sanción. ¿Por qué? Porque estas inspecciones de asesoría lo que buscan es ayudar al patrón a el adecuado cumplimiento de la norma. ¿Qué quiero decir con todo este rollo? Que normalmente, y es muy probable, o sea, todavía no lo puedo asegurar al 100%, la norma tiene muy poquito de haberse publicado y como recuerdan, pues va a entrar en vigor hasta diciembre, pero es muy probable que lo que veamos a principios del próximo año es que la autoridad realice inspecciones de esta norma, pero sean de este tipo, donde como la misma autoridad entiende que esto es algo tan nuevo, no te voy a venir a revisar para sancionarte si no estás cumpliendo, sino voy a ir a revisarte para apoyarte, porque es una de las funciones que tienen los inspectores de la Secretaría del Trabajo, el que los puedes consultar, para apoyarte en el adecuado cumplimiento de la norma. Entonces, en este tenor, no debemos de preocuparnos ahorita es que me van a venir a revisar y me van a multar. No, la cosa no va por ahí. Más bien tengo que cumplir y ahorita me tengo que enfocar por lo menos en esta primera etapa en cumplir con lo que me está pidiendo la norma en cuanto a cumplimiento, por ejemplo, documental y de verificación. Entonces, tengo que checar que tenga una política, que a lo mejor esa política de teletrabajo, a la hora de llevarla a la práctica, que ustedes ya tienen ya por lo menos 2 años o 3 años implementando esto, pues a lo mejor la tengo que adecuar a la realidad que está viviendo mi empresa, ¿sale? Y entonces esto es perfectible y no quiere decir que lo que hagamos de primera instancia para cumplir con la norma se tenga que quedar así y ya, sino más bien va a ser un proceso en el que iremos revisando si se está cumpliendo o no. Como ustedes me lo dijeron ahorita, pues la política es que tienen que venir 3 días a la oficina, pero parece que la gente no está viniendo 3 días y está viniendo menos. Y aquí lo que habría que analizar es, bueno, ¿y está funcionando o no está funcionando? Si sí está funcionando, entonces podremos adecuar esa política. Si se fijan, esta norma habla mucho de que debe de haber un consenso entre el trabajador y un acuerdo con el trabajador, y puede ser reversible. Entonces, esta es una norma
sumamente flexible. Y eso quiero que lo tengamos en mente. A lo mejor yo decidí hacer teletrabajo y ¿qué crees? Empecé a hacer teletrabajo y no me acomodé. Hay gente que en la pandemia no se acomodó y pedía por favor ir a la oficina porque realmente inclusive estaba sufriendo cuadros de depresión porque le faltaba el contacto físico con otros o el salir de su casa. Mientras que hay otras personas donde, que fue mi caso, por ejemplo, donde el volver a salir a tener que ir a otros centros de trabajo me costó mucho trabajo, ¿no? Porque a mí me acomodaba mucho la modalidad de teletrabajo. Entonces, tenemos que entender que esto es flexible y que no es, o sea, la autoridad no va a venir a revisarnos, es un 60% y no lo estás cumpliendo, sino que tenemos que ver esta parte. Mientras tú estés cumpliendo con lo que te pide la norma, si lo estás haciendo menos tiempo o más tiempo, realmente no es en lo que se va a fijar la autoridad. ¿En qué sí se va a fijar la autoridad? En que tengas las políticas por escrito, que se tengan los mecanismos para implementarlo de manera segura y que estemos dándole las funciones de verificación a la Comisión de Seguridad e Higiene y a el trabajador, las facilidades y comunicándole los riesgos. Eso es ahorita como lo más importante y en lo que nos tenemos que basar. No sé si amplié más la duda o si la contesté, pero si quieren, yo creo que ahorita que revisemos la parte final, eso nos va a ayudar un poquito más para tener algunas cosas un poquito más claras. Sí, gracias. También está la licenciada Erika Cervantes. Erika, dime. Es que, bueno, yo a mí sí ya me hice bolas, o sea, ¿por qué? Porque entiendo que todo esto de teletrabajo es si superas el 40%. Si no supero el 40% o estoy en el 40%, entonces no tengo que hacer nada. A ver, esa es la parte que no muy me buena queda clara. pregunta. En estricta teoría, no es o sea, no se considera como teletrabajo. Pero la recomendación, pero mi recomendación sería, si puedes cumplir con lo que te pide la norma de todas maneras, es bueno, porque al final del día estás generando mejores condiciones de trabajo para tu personal. Mira, es que el punto va por acá. Mi jefe, o sea, realmente está como que el teletrabajo está prendido de unas pinzas, o sea, él ya quiere quitarlo, pero obviamente la gente no lo quiere, ¿no? Entonces, si yo le digo, vamos a tener obligaciones, esto me va a decir, olvídalo, regresamos todos a la oficina. Entonces, yo por ese lado, pues no, mejor ni le muevo, ¿no? Entonces, pero tampoco quiero meterme en un problema. Ajá. Entonces, bueno, ahí es donde quiero ver, bueno, si realmente se puede seguir así a partir de diciembre, solamente 2 días a la semana, porque esto estamos hablando de días laborables de lunes a viernes, ¿no? No se cuentan sábado y domingo. No, dependiendo de cómo está el contrato. Ahí te vas directamente al contrato, ya es el contrato colectivo de trabajo o al contrato individual. De cómo está. El individual tenemos que es de lunes a viernes. Ajá. Entonces, ahí serían 5 días. Si yo hago 2 días, estoy al 40% y no entro en teletrabajo, solo si lo supero. Entonces, en ese sentido, si yo digo, bueno, hago solamente un tipo de contrato como para decir, no superamos y eso se lo muestro y ya con eso me libré. O bien tengo que hacer todo ese show de, mándame fotos para ver si a donde estás está bonito, está en condiciones buenas, porque si es eso, realmente él me lo va a echar para atrás. Ay, esa pregunta la he oído tantas veces, entre el problema entre el que queremos hacerlo presencial y queremos seguir con esto. Cada situación es diferente. No te puedo, o sea, ahorita dar una respuesta al 100%. ¿Cuál sería mi recomendación? Al final de la norma viene una cosa que se llama verificación de la conformidad. Entonces tendríamos que checar hasta qué punto estamos cumpliendo y hasta qué punto no, y revisar cuál es la condición. Cada empresa es diferente y sí, yo entiendo perfectamente ese cuento de el jefe es el que ya los quiere regresar a todos, es mucho más común de lo que pensamos. Entonces, yo creo que ahí la recomendación sería hacer una evaluación detallada de lo que es la verificación de la conformidad de la norma
y ver hasta qué punto podemos cumplir y hasta qué punto no, sin complicarnos la existencia de más, para no perder algo que estamos viendo ahorita como un beneficio, ¿sale? Por ejemplo, en tu caso en específico, que lo conozco, ustedes tienen una comisión de seguridad e higiene. Entonces realmente no les va, o sea, el hacer la verificación de los lugares y esto no les va a implicar mucho más de lo que ya están haciendo en su programa. Entonces a lo mejor habría que hacer ahí una evaluación ya mucho más detallada para ver qué es lo más conveniente y al final del día qué es lo importante, y este es el mensaje que quiero que se lleven todos. Lo importante es no tenerle miedo a la norma y entender que esta norma va a llevar un proceso de adecuación. Muy probablemente el día de hoy nos vayamos con más dudas de la aplicación que respuestas, pero son dudas que se van a ir aclarando conforme vayan avanzando los meses. ¿Por qué? Porque la misma Secretaría del Trabajo va a tener mucho más claro el cómo lo va a revisar. Actualmente lo único que tenemos para poder contestar esta pregunta es las tablas de verificación de la conformidad que están dentro de la misma norma, pero en unos meses los inspectores de Secretaría del Trabajo van a tener mucho más claro el cómo se va a hacer la revisión. En unos meses vamos a tener mucho más claro el cómo la va a revisar realmente la Secretaría en su sistema. Entonces, eso nos va a ir dando respuestas para ir afinando esto. ¿Qué es el mensaje que quiero que se lleven? Lo que tenemos que generar ahorita es un plan de trabajo, que a lo mejor en el caso de Erika, como nos mencionaba ahorita, es pues hacer una revisión de la conformidad para ver qué nos va a implicar y si nos conviene tratar de cumplir o nos conviene tratar de quedar fuera del parámetro de la norma para no perder el beneficio del trabajo a distancia. Pero cada caso aquí va a ser diferente y el chiste es que empecemos a entender que tenemos que ver cuáles son las condiciones, porque algo que es muy claro es que aunque yo nada más haga teletrabajo un día a la semana, pues y realmente ese día, la semana que estoy haciendo teletrabajo, pues lo debería de hacer en las mejores condiciones posibles, ¿no? Porque al final del día lo que estamos buscando es el beneficio y el proteger la salud de nuestro personal. Entonces, ahí hay una raya muy fina entre una cosa y otra. Mi recomendación ahorita a estas alturas del partido, como dirían por ahí, es hagamos una revisión para ver y tengamos un plan de trabajo. Yo creo que en la medida en que vayamos generando ese plan de trabajo, vamos a ir afinando esto y a lo mejor empezamos con una política de teletrabajo, pero nos damos cuenta que en la realidad está funcionando diferente y vamos a tener que ir ajustando. Se vale ir ajustando y esta es una norma que tiene esa característica, ¿no? Que es muy flexible y que se puede ir ajustando conforme se va desarrollando su aplicación. No sé si te contesté, Erika, o te dejé peor. Pero te digo, habría que revisar caso por caso para ver esta parte y mi recomendación ahorita de inicio sería revisar esa parte de la revisión de la conformidad para ver qué tan viable es que se pueda cumplir o no. Ok, muy bien. ¿Vale? También Bueno, tenemos al licenciado gracias. Flavio Rangel con la mano levantada. Hola, Flavio. Hola, hola. ¿Ocupada? Solamente es el tema de de la política de teletrabajo que mencionan que la política generalmente las políticas establecen 2 días en la oficina, 2 días de teletrabajo, perdón, y 3 en la oficina. La misma política que generan las compañías ya establece el 40-60. Entonces, creo que ya desde la política estamos obligados o están obligadas esas compañías, pues con todo esto que nos has explicado de la norma, ¿no? Exactamente. Si desde la política ya está establecido el 40-60, pues ya, porque no habría como que buscarle, ¿no? Más exención de la norma. Si tu misma política dice que ya vas, que trabajas 3 días en la oficina o 2 días en casa, pues ya estás cumpliendo el 40-60, ¿no? Sí, de hecho, hay muchas duda. empresas que lo que hicieron fue bajarlo a solo un día de teletrabajo para no caer dentro de la norma. Ok, entiendo. Esa era mi duda. Sí, Gracias. sí. Sí, y tiene que estar por escrito y en base a eso es que vas a tener que cumplir o que no. Sí. Okay. Ahora,
Vámonos Ok. directo a las obligaciones de los trabajadores, porque aquí hay una parte muy interesante y que creo que nos va a dejar un poquito más claro algunas de las dudas que tenemos. Hay que brindar a la Comisión de Seguridad e Higiene, si está de acuerdo el trabajador, las facilidades por escrito para una comprobación física de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, cosa que se vuelve realmente complicada con la mayoría de las empresas con las que hemos hablado, pues el generar una comprobación física y tener que desplazarse al domicilio del trabajador, pues se vuelve algo un poco complicado, pero bueno, en el caso de que se decida que va a ser una comprobación física, pues hay que brindarle a la Comisión de Seguridad e Higiene las facilidades para poder hacer esta comprobación física. La gran mayoría de las empresas lo están viendo poco viable y aquí lo importante es que se tiene la alternativa de aplicar la lista de verificación sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo o los lugares de trabajo donde se desempeñan. Algo conectándolo con lo que hablábamos ahorita es que inclusive yo tengo varias empresas que no están cayendo en la modalidad de teletrabajo porque solamente lo están haciendo un día a la semana. Sin embargo, sí piensan aplicar esta lista de verificación, ¿sale? Porque aunque no están cayendo en la modalidad de teletrabajo como tal, creo que no está de más y sirve como la lista de verificación quien la realiza es el propio trabajador. Creo que es un primer excelente encuentro con estas normas de seguridad y de salud. Entonces, el hecho simplemente de llenarlo, lo que hemos visto es que al trabajador le da mucha idea de lo que tiene que cumplir o no, y que son reglas básicas muchas veces que deberíamos estar cumpliendo en casa y que a veces se nos olvidan, ¿no? Como el no uso de la seguridad eléctrica dentro de casa. Entonces, y fue algo que nos pasó a muchos en pandemia, ¿no? De repente teníamos que utilizar 3 computadoras en la misma casa cuando antes no lo hacíamos, y entonces saturábamos las redes eléctricas. Entonces, yo creo que esta lista de verificación es un excelente primer ejercicio para ir acercando a los trabajadores a algunos conceptos de seguridad muy básica, como es de seguridad eléctrica o de iluminación, por ejemplo, condiciones de iluminación, que eso es importante. O de la propia ergonomía, porque luego, por ahí decíamos, ¿no? Se supone que nos debieron de haber enseñado a sentarnos para trabajar bien en el kinder y en primero de primaria, pero pues a la mayoría parece que se nos olvidó. Y entonces normalmente tenemos muy malas posturas de trabajo. Ay, espérenme tantito, ya me pasé por aquí. Bueno, entonces esto es en cuanto a esto. Aquí me voy a ir un poquito más rápido con algunas. Es una obligación del trabajador, ojo con esta, informar al patrón y a la Comisión de Seguridad y Higiene cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo o en caso de fuerza mayor que impidan el desarrollo del teletrabajo. ¿Sale? Y esto incluye, por ejemplo, los acontecimientos traumáticos severos que pudiera haber presenciado o sufrido con motivo o el ejercicio de su trabajo. Si se fijan, aquí hay una correlación totalmente directa con la norma 35 y nos marca que esto se debe de informar por escrito y que es lo mínimo que debe de mantener o de contener este reporte. Entonces, esto es bien importante y tenemos que dejarlo bien claro en la política, el cómo se van a realizar estos informes, porque eso es una obligación del trabajador. Obviamente, el patrón pues no sabe qué es lo que está pasando dentro del hogar o dentro del área donde está la persona haciendo teletrabajo. Entonces, esta es una obligación del trabajador y le tiene que quedar bien clara. Y la misma norma te marca que es un incidente. En las definiciones te marca que se puede considerar como un incidente, ¿no? Entonces, son los acontecimientos que pueden o no ocasionar daños a las instalaciones, equipos de cómputo, las herramientas o los materiales utilizados, o que pueden interferir en los procesos o actividades. Entonces, esto es un punto que tiene que quedar bien claro y esto es parte de lo que tenemos que comunicar y dar en esa capacitación que se hablaba en las obligaciones del patrón por lo menos una vez al año. Al trabajador le tiene que tener bien claro qué es lo que tiene que reportar y cómo lo tiene que reportar, porque no podemos ser adivinos ni saber qué está pasando cuando estamos haciendo teletrabajo. ¿Sale? Otra de las obligaciones de los trabajadores es resguardar y conservar en buen estado los equipos. Esto incluye lo de cómputo, los materiales, los útiles, el mobiliario ergonómico en su caso que se les dé, como podría ser la silla,
Entonces esto es bien importante, ¿no? El conservar el equipo en buen estado es responsabilidad y obligación del trabajador. Tiene que observar todas las disposiciones que se ejerzan sobre la norma 30, sobre todo la parte de someterse a exámenes médicos, en el caso de que se requieran. Por ahí he tenido muchas preguntas al respecto de esto en las últimas 2 semanas. Los exámenes sí quedan establecidos dentro del programa de la norma 30, se vuelven de carácter obligatorio. ¿Ok? Y bueno, es obligación del trabajador atender las políticas y mecanismos de protección de los datos y la información establecidos. Sale cómo puede ser el resguardo de la información, el respaldo de la información. Entonces, esta parte que tiene que ver mucho con la seguridad cibernética, sí es parte de lo que tengo que tener considerado y de lo que tengo que tener muy claro en mis políticas de teletrabajo. Otra vez, si se fijan en el 6.7, habla de que el trabajador tiene que informar por escrito y con antelación al patrón de cualquier cambio de domicilio, ya sea definitivo o temporal. Esto es bien importante con los llamados nómadas cibernéticos, porque esta norma está hecha y pensada para lugares fijos de trabajo, no para que cada día trabaje yo desde un lugar diferente. Entonces, eso es algo que se debe de manejar y tener muy claro en las condiciones de trabajo, desde el contrato y hasta con las políticas y el reglamento interior de trabajo, ¿no? Participar en los procesos de información, entonces toda la capacitación, aquí si se fijan, pues esto va de la mano con la obligación del patrón. El patrón está obligado a dar la capacitación, el trabajador a participar en ella. Y fíjense qué interesante, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí por primera vez. Si ustedes se fijan, no solamente habla de actividades de teletrabajo y de capacitación, sino inclusive de reuniones presenciales o virtuales organizadas para evitar el aislamiento social. ¿Sale? Entonces estoy obligado a participar también en ese tipo de actividades como trabajador. ¿Sale? Porque a veces una de las cosas que, pues, y bien lo sabemos, es que la parte de la interacción social, cuando hablamos de teletrabajo, se vuelve mucho más complicada y esto puede afectar a la formación de equipos de trabajo. Avisar al patrón de la comisión. Si se fijan, aquí es muy repetitivo el avisar, o sea, aquí debe de haber, o se enfatiza mucho la parte de la de la comunicación tanto con el patrón como con la Comisión de Seguridad e Higiene. Entonces, es obligación del trabajador avisar de cualquier riesgo de trabajo que sufra, ¿sale? Esto es bien importante, por ahí me preguntaban ayer precisamente, oye Graciela, es que, pues, ¿qué pasa si él tiene una condición insegura en su casa? Pues yo no la voy a poder ver y me van a sancionar a mí por eso. No. El avisar y el tener las condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo son obligaciones del trabajador. Nosotros no podemos ir a meternos a su casa a solucionarle ese tipo de problemas. Entonces, esto es importante. Después, si se fijan, van muy de la mano las obligaciones del trabajador con las obligaciones del patrón y llegamos a esta parte donde la norma tiene cinco apéndices que les invito a leerlos con detenimiento. Creo que están muy bien hechos y están muy completos. ¿Qué tienen estos 5 apéndices? El primero es un ejemplo de una política de teletrabajo. Entonces, mi recomendación es que en vez de estar inventando el hilo negro, tratar de generarnos una política, aquí hay ya un buen ejemplo que podemos ir adaptando a las condiciones. Es una política que ya está cumpliendo con todo lo que menciona la norma. Entonces, si yo ya tengo una política de teletrabajo porque la hice anteriormente, pues uno de los primeros ejercicios que yo te recomiendo es que revises la política que tienes actualmente contra esta política que viene en el apéndice 1 de la norma, ¿sale? Y tratar de ajustarla lo más posible a la política que viene en la norma. Siempre es una muy buena práctica. Después, en el apéndice 2 tenemos una guía de cómo hacer la selección de candidatos para el teletrabajo, que también creo que viene muy completa y que nos puede servir para afinar mucho más tanto nuestra política como nuestros procesos.
En el 3 viene precisamente la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo, que era lo que platicábamos hace un ratito, en cuanto a que conviene, yo recomiendo mucho el aplicarla, aunque tengamos menos horas de teletrabajo, lo que sea, porque te da mucha idea de qué es lo que yo debo de cuidar cuando estoy haciendo teletrabajo y las condiciones que debería de tener en mi domicilio para que sea realmente seguro. Por otro lado, en el número 4 tenemos las recomendaciones de actividades previas a teletrabajar. Esta parte a mí me gustó mucho porque es una guía que vienen inclusive ejercicios de calentamiento, ¿no? ¿Quién nos dijo que para empezar a trabajar en un escritorio y frente a una computadora, pues tengo que hacer calentamiento? Entonces viene bastante detallado. Y yo basaría mis primeras capacitaciones precisamente en este apéndice. Y por último, en el apéndice 5 vienen las recomendaciones de cómo seleccionar una silla ergonómica. Viene muy completo desde de qué es la silla, cuál es el tipo de silla, cuáles son las posiciones correctas para trabajar. Entonces viene bastante completa esta parte y yo les recomiendo revisar esto a detalle. Yo creo que más adelante generaremos algunos webinars ya específicamente de estos apéndices para revisarlos con más detalle, porque la verdad, si se fijan, es muchísima información. Es una norma muy nueva y los apéndices aquí son muy amplios, precisamente por la novedad y por lo nuevo que es la norma, pero yo creo que son un excelente inicio para empezar a generar esta cultura del teletrabajo y de todos, desde el enfoque de vista de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De la parte de los riesgos. Y nada más aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, esta es una de las cosas que viene dentro de lo de la silla ergonómica, ¿no? Desde la postura, cuál es la altura correcta del asiento para nosotros, para los que son como yo, chaparritos, el hecho de que la silla debe de ser ajustable, pero para que tengas una buena posición, ¿no? Por ejemplo, los pies tienen que estar totalmente asentados en el suelo. Esta es una regla que a los niños en kinder, cuando están empezando a aprender a escribir, es lo primero que se fija la maestra, ¿no? Pero crecemos, aprendemos a leer y escribir, después pasamos a usar una computadora y se nos olvida que la postura es sumamente importante y que a la larga puede tener consecuencias bien importantes en nuestra salud. Entonces, este nada más es un ejemplo de lo que viene en los apéndices y de lo que se debe de cuidar, tanto en la parte del apoyo de los pies, como en el apoyo de los antebrazos, como en la parte del apoyo lumbar. Entonces yo creo que generaremos más adelante, si ustedes gustan, ahí pónganos en el chat si les gustaría que tuviéramos un webinar sobre esto, para que lo vayamos armando y lo podamos revisar más adelante. Y pues bueno, ¿de qué se trató esta norma? Pues básicamente es una nueva forma de trabajar y lo que busca la norma es empezar a hacer lo que lo hagamos de una buena manera. Esto del teletrabajo ya venía siendo una tendencia desde antes de la pandemia, y la pandemia lo que vino a hacer fue acelerarlo, ¿no? Fue a marchas forzadas y cada vez lo pudimos hacer cada quien como pudo y con los recursos que tuvo. En general los quiero felicitar porque yo sé que muchos de los que están aquí lo tuvieron que sufrir desde la trinchera de ¿y ahora qué hago con mi gente y cómo le damos las mejores condiciones? Entonces, somos unos sobrevivientes de la pandemia y del teletrabajo forzado. Y ahora ya estamos en una etapa, a mí no me gusta decirle pospandémica porque la verdad es que todavía por ahí anda el bicho, pero ya llegó el momento de empezar a teletrabajar de una mejor manera, ¿sale? Y creo que el que ya se haya publicado esta norma nos va a ayudar. No se desesperen, no se estresen. El estrés fue durante la pandemia, ahorita ya estamos en otras condiciones y ahorita se trata de afinar lo que ya tenemos. ¿Sale? Yo creo que el hecho de que podamos estar, por ejemplo, el día de hoy reunidos aquí, tantas empresas, veo tantas caras conocidas, me encanta escucharlos y verlos, es algo que llegó para quedarse. Entonces ahora vamos a tratar de afinarlo de manera que sea algo seguro y reduzcamos los riesgos para esto, que ya vimos que principalmente son ergonómicos, pero también, ojo, hay mucho riesgo psicosocial en el teletrabajo, entonces es importante. El teletrabajo requiere de muchísima disciplina,
¿sale? Por parte de la persona, y necesitamos de más conocimiento. Entonces, el empezar a formar a nuestra gente, porque tuvimos que aprender ahora sí que a patadas, como digo yo, en la pandemia, pero ahora ya llegó el momento de llevarlo hacia una mejor manera de trabajar, que yo creo que también tiene grandes beneficios en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. Muchos somos mucho más productivos en casa, nos distraemos menos a veces, hay quienes se distraen más, entonces, pero el empezar a analizar esto y empezar a afinarlo, es lo que nos va a llevar a este objetivo. Entonces, no se me estresen, por favor, ¿sale? Tenemos tiempo, hay que ir afinándolo. Conforme vayan pasando los meses, vamos a tener mucha más claridad en cuanto a la aplicación de la norma. La misma Secretaría la va a tener más, pero yo creo que es algo muy benéfico, y si se fijan, va muy de la mano con lo que es la parte de la norma 35, que es esta parte de salud mental, ¿no? Y que es algo que tenemos que tener ahí muy claro, porque esa pandemia sí sigue. La pandemia de salud mental que estamos teniendo actualmente continúa y va a continuar por un tiempo, y tenemos que tenerlo muy presente, y creo que esta norma viene a ser un excelente complemento de la norma 35. Pues llegamos al final de esta parte. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Voy a dejar de compartir para poderlos ver mejor. La licenciada Alondra Bernal tiene la mano. Alondra, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Grace. Muchas gracias. Nuestra duda en Drager es acerca de las personas que tenemos trabajando en campo. En el sentido de la definición de teletrabajo, donde menciona que el teletrabajo es, o se toma como referencia que no es necesario su presencia o su trabajo en el mismo centro de trabajo, ¿cómo los manejaríamos con aquellas personas que trabajan directamente en campo? Es decir, o sea, no trabajan en la oficina de nuestro centro de trabajo Santa Fe, trabajan en diferentes hospitales sí, ¿no? En diferentes zonas. ¿Cómo se documenta que para ellos no aplica el teletrabajo? Porque no utilizan su casa, no utilizan una silla ergonómica, trabajan directamente en campo. Es una excelente pregunta, Alondra. De hecho, y varias de las empresas que están aquí lo saben porque hemos estado trabajando con ustedes, el tema del personal en campo es un tema que todavía en la legislación laboral está muy ambiguo. Entonces, técnicamente, el personal, o sea, los técnicos, por ejemplo, que trabajan con los clientes, que trabajan en las plantas, de eso, no entran en esta modalidad. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el teletrabajo, marca específicamente que es en un lugar fijo. Mientras que un técnico de servicio, por ejemplo, a lo mejor cambia de lugar de trabajo todos los días. Entonces, no, este tipo de personal que da servicio técnico y que trabaja con nuestros clientes no entra dentro de la categoría de teletrabajo. ¿Ok? Eso es bien importante que lo manejemos. Ahora, ¿es un problema? Sí, porque no están bien determinados todavía en la ley. Sin embargo, sí hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. Nosotros lo que hemos hecho aquí en la empresa es que hemos generado programas de trabajo específicos para este tipo de personal, para que cumplan. Algunos de ellos a veces sí llegan a realizar algo de trabajo dentro de sus casas ahí. Entonces, mi recomendación es generar un programa específico de cumplimiento para ellos, pero no tienen que cumplir específicamente porque no caen en la categoría de teletrabajo. Por ahí Heidelberg tiene muy buenas experiencias en cuanto a la capacitación y al manejo de un programa de seguridad y salud en el trabajo para este tipo de personal, y entra un poquito también lo del REPS, entran más en esa parte, ¿no? Entonces, mi recomendación es, hay que generar dentro del mismo programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, un apartado específico para este tipo de personal, que es un híbrido ahí medio extraño y que todavía no está bien definido en la ley, pero que cada vez se ha definido más en la práctica. Muchas de ustedes saben que, por ejemplo, para poder entrar a la planta de la planta de producción de muchas empresas, te piden ya ciertos requisitos de capacitación y te piden ciertos requisitos de equipo de protección personal y ciertas cosas que tienen que cumplir. Entonces, aunque en nuestras normas todavía no está muy claro, en la práctica sí está muy claro cómo poder cumplirlo para cumplir con los requerimientos de tu cliente, porque si no, inclusive tus clientes no te dejan entrar a sus plantas, ¿no? Porque en el momento en que uno de tus trabajadores entra a su planta, pues se vuelve también responsabilidad de ellos. Entonces, no sé si con eso te contesté, Alondra, o te hice más bolas.
No, sí, sí, muchísimas gracias. Y otra duda, ¿esto se podría documentar, como dices, a través del programa y los anexos y demás, y con la política? ¿Se Sí, podría claro. dejar como el soporte o haría falta algo más? Sí, no, realmente ahorita con esto que mencionamos estaríamos cumpliendo, y mi recomendación es nada más dentro del cumplimiento de la norma 30 para este tipo de personal, abrir un capítulo específico para ellos, ¿sale? De manera que Ok. ellos, que te asegures que ellos, o sea, normalmente es un plan de trabajo, así como hay un plan de trabajo para teletrabajo, debe de haber un plan de trabajo para el personal técnico que sale o que trabaja en los centros de trabajo de nuestros clientes, por ejemplo. Esa es la recomendación. Bueno, súper. Muchas gracias, Grace. Gracias, Alondra. Mariana Alayón. Muchas gracias. Mi única duda sería, mencionas que la silla ergonómica es obligatoria, se la proporcionen los patrones a los colaboradores, pero si los colaboradores ya cuentan con una silla ergonómica, aún así la empresa tiene que proporcionarles otra. Aquí va a depender mucho de cómo quedó el acuerdo. Si nos vamos directamente a la norma y a la Ley Federal del Trabajo, sí es responsabilidad del patrón proporcionar esto. ¿Sale? Ahora, nos ha pasado en varios casos. Por ejemplo, hubo empresas que no le proporcionaron la silla, sino que le proporcionaron una ayuda económica para que él comprara su silla. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Ahora, si ya tiene él una silla y quedan de común acuerdo, mientras estemos asegurándonos de que tiene la silla, aunque es una obligación del patrón, a lo mejor, ¿sabes qué? Es que ¿para qué me das una si yo ya tengo una? Mientras nos aseguremos de que se está cumpliendo, no vería mayor problema. Lo que tenemos que cuidar ahí es que sí se esté cumpliendo con que sea una silla ergonómica. Precisamente la norma nos marca muy clarito qué sí es una silla ergonómica y cuáles no. ¿No? Entonces, pero entonces si ya le dimos el apoyo económico, entonces con eso nosotros ya nos aseguramos o nos avalamos de que se le dio todo lo necesario para que ellos se pudieran equipar con lo... Exactamente. Aquí a lo mejor lo que habría que hacer es documentar lo que fue lo que a lo mejor en pandemia no hicimos. Entonces, si yo di una ayuda económica para que él tuviera una silla, pues a lo mejor hoy, ¿sabes qué? Por cuestiones de documentación que requiero ahora, mándame una foto de la silla que compraste para que esa fotografía la podamos tener y eso entre dentro de nuestra validación de que realmente compró la silla que necesita, ¿no? Y checar. De hecho, por ejemplo, ahorita con una empresa hicieron algo similar a también, le dieron un apoyo económico a cada trabajador para que consiguiera su silla, pero no se tiene documento, o sea, lo documentaron con el ticket de compra, pero no tenemos imágenes de las sillas. Entonces, una de las cosas que se va a realizar durante el próximo mes es que se les va a solicitar la fotografía a los trabajadores para verificar que la silla que están utilizando realmente cumpla con las características de una silla ergonómica. Y con eso estaríamos cumpliendo con ese punto. De acuerdo, gracias. Leticia de la Fuente, creo que tiene su micrófono abierto, pero no creo que no está funcionando. Mayra. Gracias. Pues nada más como para comprender, entonces en la parte del teletrabajo ya no va a ser necesario que las empresas tengan la obligación, como decían, que tenemos que pagar una parte de la electricidad, del internet, de los megas, o sea, todo esto, ¿cómo va a quedar, Graciela? Porque ya no me quedó claro. Ay, es una excelente pregunta, Mayra. Si se fijaron, yo nunca hablé de si hay que pagarle la electricidad o no. ¿Por qué? Porque eso no está en la norma. ¿Sale? ¿Por qué no está en la norma? Porque eso está en la Ley Federal del Trabajo. Si nosotros nos vamos a revisar los artículos del capítulo 12 bis, vamos a ver que ahí sí habla de que el patrón está obligado a pagar una parte proporcional de los servicios que requiere el trabajador para hacer su trabajo, que en este caso sería internet y luz. Entonces, esa parte sí se sigue manteniendo y viene exactamente igual desde 2021, pero no está en la norma porque no es una cuestión de seguridad y salud, ¿sale? Sino es un apoyo de tipo laboral. Entonces, eso se mantiene exactamente igual y está precisamente en este capítulo de la Ley Federal del Trabajo.
La norma no habla detalladamente de eso porque no es un tema de seguridad y salud en el trabajo, sino es un tema netamente laboral. Entonces, eso no cambia, está en ese capítulo. De hecho, les vamos a hacer llegar esta presentación que vimos el día de hoy, les vamos a hacer llegar la norma y les vamos a hacer llegar la Ley Federal del Trabajo, donde viene esta parte para que la puedan revisar. Si se fijaron, dentro de la norma menciona varios artículos de la Ley Federal. Yo nada más revisé el primero del capítulo, porque si no, esto se nos iba a hacer eterno, ¿verdad? Y se iban a desconectar antes de tiempo. Pero realmente ahí está, hay que revisar todos los artículos que son los 303. Hay que revisarlos porque justo, si se fijaron, nosotros revisamos el A, pero viene el B, el C, el D, que de hecho la norma los menciona, pero no están exactamente definidos en la norma, pero eso sí se sigue teniendo que hacer. Y va a tener que quedar relacionado en tu política de teletrabajo y sobre todo, ojo, en tu contrato, ¿sale? Entonces, como resumen aquí, lo primero que tengo que hacer para cumplir con esta norma oficial mexicana es, 1, revisar cómo están mis contratos. Ahí es donde viene esto que preguntabas, Mayra, los apoyos que va a recibir el trabajador. Entonces, tengo que revisar la Ley Federal del Trabajo y checar que mis contratos estén de acuerdo a este capítulo de teletrabajo. 2, tengo que revisar que mi reglamento interior de trabajo esté alineado también a teletrabajo. Y tercero, tener que también mi política de teletrabajo quede alineada. Tengo que alinear esas 3 cosas. Si a mí me preguntaron ahorita por dónde empiezo, ese es el primer paso. Y ahí viene esta parte de los apoyos. Mariana. Muchas gracias. Mencionabas que la comisión debe de hacer visitas para asegurarse que los espacios dedicados para trabajar en sus hogares de nuestros colaboradores sean los adecuados. Pero también mencionabas que pues muchas compañías están viendo difícil que estas visitas sean físicas. ¿Se pueden hacer digitales o de alguna otra manera? Sí, de hecho la norma nos da 2 opciones. Hacer la visita de verificación física, que como les digo, pues es un poco complicable, pero nos da la opción de poderlo hacer de manera virtual, inclusive con fotografías o con video. La opción de una visita, por ejemplo, virtual con videollamada también es una opción viable, siempre y cuando tengamos evidencia, ¿sale? Entonces, la evidencia que considera la norma es fotografías o videos. Entonces, sí, es totalmente válido y está contemplado dentro de la norma. De acuerdo, gracias. Pues Ale, creo que ya terminamos con las preguntas. Por ahí Leticia de la Fuente tiene su micrófono abierto y me da ansia, pero creo que no te podemos escuchar. Humberto. Iba a preguntar lo que preguntó Alo. Leti iba a preguntar lo mismo que preguntó Alo, solo que no sirve su micrófono. Ah, ok. Gracias, Humberto. Sí, porque me da ansia que la veo que quiere hablar y no se escucha. Ah, pues qué bueno. Pues bueno, pues con esto terminamos por el día de hoy. Queremos agradecerle su presencia. Como ven, esta norma es una norma revolucionaria en muchos sentidos. Es algo totalmente nuevo, va de la mano ahí con la norma 35, que también vino a revolucionar el concepto del trabajo. Y bueno, pues por ahí, por favor, si surge alguna otra duda, alguna otra pregunta. No tenemos las respuestas al 100% todavía, entonces no se sientan agobiados en este sentido. Va a ser un proceso de implementación y de aprendizaje por parte tanto de los trabajadores, de los patrones e inclusive de la propia secretaría, porque estamos incursionando en una nueva realidad laboral. ¿Sale? Entonces no estamos llegando tarde, simplemente llegó el momento de empezar a afinar eso que nos vimos obligados a hacer en pandemia, y ya llegó el momento para que lo empecemos a afinar y se quede como ya algo definitivo y una buena manera de trabajar. Aquí tenemos una gran oportunidad
porque a diferencia de otro tipo de modalidades de trabajo, al ser algo tan nuevo, estamos en un excelente momento para implementar costumbres y mecanismos que nos aseguren una mejor manera de trabajar, más segura para todos. ¿Sale? Yo creo que el teletrabajo tiene muchas ventajas, y la pandemia nos hizo potencializarlas y nos forzó a implementarlo. O sea, yo creo que avanzamos fácil unos 10 años en cosas que se venían dando, pero que iban a tardar más en llegar, nos forzó, y ahora estamos en este momento de afinarlo y de dejarlo ya con buenas prácticas desde el inicio, ¿no? Pocas veces se nos da esto de poder implementar algo con buenas prácticas desde un inicio, y creo que estamos en un momento perfecto para esto. La gente está abierta, estamos adaptándonos nuevamente a esta nueva realidad, y creo que es un excelente momento para esto. Por favor, cualquier duda o pregunta, estamos a sus órdenes para poder ayudarles. Les vamos a enviar la presentación. Les vamos a enviar la Ley Federal del Trabajo para que revisen estos puntos de la ley con más calma. Y mi recomendación es lean la norma y sobre todo lean con lupa la parte de los apéndices, que viene mucho ahí de cosas que a lo mejor ya nos habían enseñado desde el kinder, pero que no nos habíamos acordado que teníamos que seguir haciendo cuando trabajábamos y cuando trabajamos sentados en una silla. Entonces, pues cuídense mucho, que sea una excelente semana y estamos para servirles, ¿sale? Muchas gracias.